Dios te bendiga. He estado hablándoles sobre Mateo 24, específicamente lo que dice eh, que en aquel día muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el ungido, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A muchas personas se les hace difícil digerir esto, porque dicen, ¿cómo va a ser que una persona siendo un ungido o una ungida de Dios va a engañar al pueblo? Y lo que usted tiene que entender es que muchas veces los siervos de Dios y siervas de Dios han sido engañados ellos mismos, quizás por sus denominaciones, por sus creencias, por lo que le han enseñado o aún lo que han visto y han aprendido de otros en las congregaciones. La otra vez le hablaba de cómo en la iglesia se usa mucho cuando van a leer la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aunque la Biblia no enseña que se haga eso, y vuelvo y repito, no quiere decir que eso esté mal necesariamente, pero es una de esas cosas que se practican que ni hace bien ni hace mal, simplemente que es algo que se practica. Pero hay muchas otras cosas que se han hecho en la iglesia del Señor que son más dañinas que esas enseñanzas que se han hecho a través de los años, o prácticas, mejor dicho, que se han hecho a través de los años, que son dañinas. Cuando yo era joven, y aún todavía en algunas iglesias se practica esto, me recuerdo cuando el predicador, el pastor, el evangelista, el que fuera, empezaba a hablar, vamos a decir, por ejemplo, de Noé, y terminaba hablando de las 4 P's. Empezaba a hablar de Moisés y terminaba hablando de las 4 P's. Hablaba de Juan el Bautista y terminaba hablando por las 4 P. Y por ahí puedo seguir nombrando diferentes cosas por las cuales empezaban a predicar o a enseñar, y siempre terminaban con las 4 P. Las 4 P es pantalón, pelo, pintura y prendas. Se nos enseñó muchas cosas sobre esto, y esto viene de lo que le llaman o le denominan el legalismo, y se nos decía que el pantalón era pecado. La Biblia no habla en ninguna parte de que el pantalón sea pecado, ni siquiera menciona el pantalón, porque usted si, con un poquito de entendimiento sabe que en aquel tiempo las mujeres no usaban pantalón. Las prendas, la Biblia habla ciertas cosas sobre las prendas, pero tampoco dice que es pecado. La Biblia habla sobre la pintura también en ciertos momentos, principalmente en el Antiguo Testamento, pero usted tiene que entender sobre, y pintura me refiero make-up, lo que se pone la mujer en la cara. Tampoco dice que es pecado. El pelo, la Biblia sí habla sobre el pelo, pero no necesariamente está diciendo que una mujer que se arregle el cabello un poco es pecado necesariamente, porque en el tiempo que nosotros vivíamos, una mujer se cortaba apenas un poquito en la pollina o en la parte de atrás de su pelo largo, y ya eso era pecado. Y estas cosas hay muchas que se enseñaron, y especialmente los pentecostales, y se denominaba pecado aunque no lo fuera pecado. Y el punto que yo estoy trayendo, no quiero hablar mucho de eso en este momento, porque en otra ocasión voy a hablar con más detalles sobre esto. El punto es que estas cosas se enseñaban, se predicaban como si fueran bíblicas, o se le denominaban como pecado aunque no lo dijera la Biblia, y los hombres y mujeres de Dios que enseñaban estas cosas sentían la presencia de Dios, hablaban en lengua, danzaban, la iglesia se alborotaba en un movimiento del Espíritu Santo, porque simplemente eso era lo que se creía. Y entonces estas cosas se propagaron, se enseñaron como si fueran de parte de Dios, y hubo mucho falta de entendimiento, y aún muchas ataduras en las personas. Yo conozco de personas que aún iban a una iglesia y porque tuvieran alguna de estas cosas se les rechazaban. He oído de personas que oí un testimonio no hace tanto de una muchacha que estuvo creo que 18 años endemoniada,
Y lo que le pasó a esa muchacha después que fue libertada de ese demonio, ella dijo que 18 años antes ella se había convertido un día, había ido al beauty parlor, al beautician, y se había arreglado de una forma para ir el próximo día a la iglesia, y cuando fue a la iglesia la rechazaron simplemente porque tenía ciertas cosas, prendas o pintura, make-up, o quizás un recorte de pelo o lo que fuera. Y entró en una depresión tan y tan fuerte que ella misma le permitió, sin saberlo, a entrar un demonio en su vida, y estuvo atada en una cama por 18 años, simplemente por eso. Podemos hablar un montón de cosas sobre esto. El punto que estoy trayendo hace varias semanas es el hecho de que aunque hayan hombres y mujeres de Dios que estén enseñando y predicando y propagando ciertas enseñanzas que suenan bíblicas, pero que no necesariamente son bíblicas, y aunque a veces son sacadas de la Biblia, pero no con el entendimiento debido, con el Espíritu Santo y escudriñando la palabra, porque esto es una cosa que ha ocurrido mal en las congregaciones, que a veces se saca una enseñanza basada en un versículo bíblico, y esto tiene que tener mucho cuidado las personas cuando están predicando, porque el hecho de que la Biblia diga ciertas cosas en un versículo, por ejemplo, uno tiene que tener cuidado y uno tiene que escudriñar la palabra con cuidado. Voy a darle un ejemplo. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, porque es uno de los mandamientos. Sin embargo, Jesús dijo en una ocasión: el que no aborreciere a padre o a madre no es digno de mí, dijo Jesús. Pero ¿cómo se entiende eso? Jesús no está diciendo que aborrecieran a su padre y a su madre, porque él iba a estar violando la misma palabra de Dios. Eso se entiende cuando uno estudia la palabra y entiende de que los hebreos, los judíos, usaban cierta forma de hablar que a veces era hasta chocante y hasta contradictorio, como en ese caso. Es simplemente lo que estaba diciendo, que se entiende cuando se escudriña la palabra, es que había que tener a Dios primero, aún antes que sus padres y sus madres. Él no estaba diciendo que aborrecieran al padre o la madre. En otra ocasión dijo también lo mismo sobre la esposa: el que no dejara a padre o a madre o esposa o a hijo o todas las posesiones para venir en pos de mí no era digno de mí, dijo él. Y eso tampoco él estaba simplemente trayendo el punto de que hay que tener a Dios primero sobre todas las cosas. Pero vuelvo y repito, cuando estas cosas se enseñan basadas en un versículo nada más, y no se escudriña la totalidad de lo que está diciendo la palabra de Dios sobre ese tema, se traen confusión. Ahora mismo, en estos días, hay muchas cosas que se están enseñando en las iglesias que al oído suenan correctas, pero son contrarias en cierta forma, porque ese es el problema. A veces que lo que se está enseñando o predicando tiene un porcentaje de cierto y otro porcentaje de falso, y se sigue propagando estas cosas, no teniendo en cuenta lo que dice la Biblia completo sobre el tema, y mucho de lo que se está enseñando es, como yo le llamo, el sabor del mes, y a veces no dura un mes, sino que dura años, y las iglesias y los que siervos y siervas de Dios siguen repitiendo y siguen repitiendo y siguen repitiendo lo mismo, y no le dan el valor a la palabra que deben darle, y entonces esa mentira, por decirlo así, o ese engaño que esos mismos predicadores, simplemente por falta de entendimiento y conocimiento de la palabra de Dios, están propagando y enseñando y predicando, y eso se extiende y se extiende y se extiende, y entonces las mismas personas, los mismos creyentes están atados por esas enseñanzas. En la próxima ocasión vamos a hablar un poquito más de esto, con más detalle, un poquito más sobre las 4P, sobre las prendas, los pantalones, la pintura o make-up, y sobre el pelo. Dios te bendiga, Dios te guarde, y nos vemos en la próxima.